Muy bien, bueno, entonces, muy Listo. buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación del semillero en formación en investigación Reinventando. Es un semillero del Centro de Ciencia Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Este semillero se conformó hace 2 años. Venimos trabajando, pues como ya lo estábamos comentando aquí, a modo de chisme, venimos trabajando con bioacústica en ranas, en murciélagos, en aves. Es un grupo de estudiantes pues bastante entusiastas, son estudiantes de pregrado de biología de la Universidad de Antioquia, de AFIT, y nos acompañan también estudiantes de artes visuales del Instituto Tecnológico Metropolitano, porque con la intención pues de generar también estrategias que tengan que ver con la apropiación pues como social del conocimiento en cuanto a la biodiversidad, empleando como medio entonces la bioacústica. Entonces, pues bienvenidos a todos, mil gracias. Hoy tenemos como invitado a Jefferson Sánchez. Jefferson es biólogo egresado de la Universidad Industrial de Santander. Ahorita es uno de gerente de Ecoservice, ¿cierto? Es tu Em, empresa, es uno em, de los dueños. investigador asociado de Quantico Global Ecoservice. eh, investigador asociado de Quantico, una persona pues que también ha trabajado mucho con bioacústica, entonces con una gran experiencia, entonces hoy nos va a compartir su trabajo. Jefferson, pues estamos en tus manos. Bienvenido y mil Vale, gracias por aceptar esta invitación. vale, Dani. Dame un segundo, comparto. Ahí se ve. Sí, señor. Vamos a presentar. Mm, Creo que ya, ¿cierto? Perfecto. Bueno, Dani, muchas gracias por la presentación. Les aprovecho para darte las gracias a ti, al semillero y al ITM, pues por brindarnos este espacio para charlar de estos temas de ecología acústica de murciélagos que pues, a nosotros nos apasionan mucho. Dani me pidió que presentara y desempolvara los resultados de mi tesis de pregrado. Entonces, nada, pues vengo a mostrarles como una pincelada por encima de qué se trataba el trabajo. El proyecto se tituló Identificación de especies de murciélagos insectívoros aéreos mediante datos acústicos en el área de influencia del embalse Topocoro Santander. El trabajo se hizo en modalidad pasantía y fue dirigido por el profesor Víctor Hugo Serrano, profesor de planta de la Universidad Industrial de Santander, y por mi estimado colega y amigo Omar Gustavo Reyes. Bueno, de manera introductoria, para las personas que de pronto nos acompañan en la charla y no están tan familiarizados con los murciélagos, les cuento que en el mundo existen un poco más de 1.400 especies, que Colombia es el segundo país con mayor diversidad de este grupo, y en el país se han descrito 209 especies, distribuidas en 9 familias, 72 géneros, y pues un datico importante, tenemos 8 especies endémicas en nuestro territorio nacional. Antes de empezar a hablar un poquito pues, en qué consistió pues, el trabajo y de la ecología acústica de los murcis, pues es importante hablar un poquito de la clasificación del sonido, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 espectros del sonido, que es el espectro audible, que es el que nosotros detectamos o el que nuestro oído puede detectar. Nosotros detectamos frecuencias que van desde 20 Hz hasta 20 kHz, y lo que está por debajo de esa frecuencia que nuestro oído percibe lo catalogamos como infrasonido, que es el sonido que emiten los elefantes y algunos cetáceos. Lo que está por encima de los 20 kHz o de lo que detecta nuestro oído lo catalogamos como ultrasonido. Y es este tipo de sonido el que nos interesa porque es ahí donde emiten la mayoría de los murciélagos. También es importante pues, mencionar que cuando hablamos de ecología acústica estamos hablando también de la ecolocalización, ¿verdad? La gran mayoría de los murciélagos tienen la capacidad de ecolocar, con excepción de algunas especies del viejo mundo, pero en general la mayoría pues, pueden hacerlo. Y la ecolocalización pues, lo podemos definir como la capacidad que tienen los murciélagos de emitir frecuencias ultrasónicas y de analizar
los ecos que se generan de esas frecuencias y con esto construir como una imagen tridimensional de su entorno. Con eso, pues los murciélagos pueden ubicarse, detectar alimento, comunicarse, ¿verdad? Pues interactuar con el entorno. Gracias a esta capacidad de ecolocar y a su capacidad de vuelo, es que los murciélagos son un grupo pues tan exitoso que ha dominado pues casi a la perfección la noche y una gran cantidad de hábitats y les permitió también pues tener como una alta divergencia pues, en gremios tróficos, porque tenemos murciélagos que se alimentan de insectos, de sangre, de peces, de néctar, de fruta, en fin. Bueno, en este trabajo nosotros nos estamos enfocando solamente en el ensamble de los murciélagos insectívoros aéreos, ¿verdad? Entendemos por ensamble un grupo relacionado filogenéticamente que explota un recurso de manera similar. En este caso, el grupo son los murciélagos y explotan o se alimentan de insectos durante el vuelo. Entonces, por eso se llaman murciélagos insectívoros aéreos, o así los etiquetamos. Hay otro ensamble que son los murciélagos insectívoros espigadores o susurradores. Estos son los que se alimentan o cazan insectos que están sobre el dosel, sobre las hojas o en un ambiente con un poco más de desorden, ¿verdad? Entonces, para concluir, los murciélagos insectívoros aéreos son los que cazan sus presas durante el vuelo. Estos murciélagos emiten unos chillidos de alta frecuencia y de alta intensidad, y estos chillidos presentan como unos patrones específicos que nos permiten hacer inferencias de su comportamiento y de su ecología. Entonces, pues la suma de cada uno de esos chillidos que emite el murciélago durante el vuelo se forman como una secuencia, y lo llamamos secuencia, se forma una secuencia acústica, y esta secuencia la podemos dividir en 3 fases, de acuerdo a como al comportamiento que tiene o a la función que está desempeñando el murciélago en ese momento. Por ejemplo, en la fase de búsqueda, el murciélago está forrajeando, buscando alimento, y sus pulsos son mucho más homogéneos en cuanto a estructura y en cuanto al intervalo de tiempo en que se emiten, ¿verdad? Lo podemos observar acá en la figura, ¿no? En la parte de abajo, en la fase de búsqueda, que son pues, relativamente uniformes. Esas características de la fase de búsqueda son las que nos permiten y las que nosotros utilizamos para realizar aproximaciones a nivel taxonómico de familia, género o especie. Cuando el murciélago detecta una presa, ¿verdad? Cambia esa estructura y pasa a una fase de aproximación. En esta fase, el murciélago cambia totalmente la estructura, como podemos ver, ¿verdad? Son frecuencias que ocupan un mayor ancho de banda. Ya más adelante toco un poquito sobre pues, como ese tema. Eso como para acercarse y detectar y localizar la presa potencial. Y finalmente pasa a una fase terminal en la cual el murciélago hace un intento de captura de dicha presa. En la fase terminal también hay un cambio abrupto en su estructura acústica, ¿no? Entonces, pues, cada fase tiene como sus características, y importante resaltar que es la fase de búsqueda la que utilizamos para hacer identificación a nivel taxonómico, y, por ejemplo, las fases de aproximación y terminal nos dan detalles de cómo están utilizando el ambiente. Pues, no solamente podemos agrupar los murciélagos por ensamble, ¿verdad? Algunos autores, esto creo que viene como desde Fenton, no estoy 100% seguro. Pero bueno, algunos autores han hecho como una clasificación del ambiente en el que forrajean, como el tipo de hábitat en el que forrajean, ¿verdad? Esto partiendo de que pues, los murciélagos tienen como una preferencia de hábitat, unas dietas similares y unos modos de alimentación similares, y también tienen como unas limitaciones ecológicas en común, por ejemplo, en sus sistemas sensoriales como la ecolocalización, la visión, y unas adaptaciones motoras como por ejemplo la habilidad de vuelo, la morfología alar, el tamaño corporal. Entonces, pues teniendo en cuenta todo esto, se proponen
3 hábitats de forrajeo para este ensamble de murciélagos. Entonces tenemos que en un ecosistema podemos encontrar espacios estrechos, que sería como el interior del bosque, unos espacios de borde, que son los ecotonos, y los espacios abiertos. Y hay algunas especies de murciélagos que están mejor adaptadas para utilizar ese tipo de hábitats. Por ejemplo, los espacios cerrados, encontramos algunas especies de la familia Mormópide y de la familia Philostomide, y aquí pues se agrupan, por ejemplo, lo utilizan principalmente las especies de murciélagos del ensamble de los espigadores, los que les mencionaba que cazan sus insectos sobre el sustrato, ¿no? Están los espacios de borde. Usualmente los espacios de borde pues es el ecotono. Entonces las especies que suelen utilizar este espacio, tengo aquí por ejemplo, tengo el ejemplo de especies de la familia Vespertilionidae, y los espacios abiertos, que son esas zonas de sabana natural o zonas con alto grado de intervención antrópica. Usualmente encontramos muchas especies de la familia Moloside y Emballonuridae. No significa, ¿verdad?, que una especie, por ejemplo, un Molossus molossus, que que prefiere forrajear o que está mejor adaptado para forrajear en zonas de espacios abiertos, no pueda utilizar el otro tipo de hábitat. Por ejemplo, acá tenemos una especie de miotis que viene, en la figura se observa que viene volando de un espacio abierto, y observamos que la estructura acústica es un poco más como constante, ¿no? Y cuando llega a un ecotono, la estructura se vuelve un poco más modulada. Entonces no significa que no pueda estar en un ambiente u otro, simplemente que están mejor adaptados para utilizar un tipo de hábitat específico. También tenemos, eso es clasificación dentro de clasificación y clasificaciones. La estructura y como forma del chillido también nos brinda información que es muy importante. Por ejemplo, tenemos chillidos que son de frecuencia constante, es decir, de banda estrecha, que es este que observamos acá. Estos chillidos son utilizados principalmente como para la detección de presas, son muy utilizados por los murciélagos que forrajean en espacios abiertos. Tenemos también chillidos que son de frecuencia de banda ancha. Estos son usualmente utilizados para la localización y para la clasificación. Estos son utilizados por especies, o son emitidos por especies que usualmente forrajean en espacios cerrados o de borde. Esto les permite pues ubicarse muy bien en el entorno y evitar, por ejemplo, chocarse contra la vegetación y poder localizar muy bien como la presa, ¿no? Y tenemos también unos chillidos mixtos que tienen como una mezcla entre un componente de frecuencia de banda estrecha y banda ancha, que son los cuasi constantes. Y estos pues son utilizados para las tres cosas, ¿no? Detección, localización y clasificación. Bueno, pues cada familia tiene como un patrón acústico. Aquí debía haber incluido otra diapositiva, se las debo, donde habla como la relación que hay entre las diferentes familias y la estructura acústica. Bueno, aquí les muestro un poquito como de lo que ya hacemos nosotros después de regresar de campo, de hacer las grabaciones, y es un poquito como del análisis, ¿no? Nosotros lo que hacemos es transformar el sonido en una imagen mediante una transformación de Fourier. Transformamos el sonido en una imagen y podemos observar los chillidos. A estos chillidos nosotros empezamos a hacerle una extracción de parámetros acústicos. Aquí tengo un pequeño ejemplo de un molósido en donde está emitiendo las tres alternaciones de frecuencia, media, baja, media y alta. Y, por ejemplo, para uno de esos chillidos le estamos calculando la frecuencia inicial, la frecuencia final, la frecuencia pico, que es la frecuencia donde emite mayor energía durante todo el pulso, su duración y el número de armónicos. El número de armónicos es importante porque observando o pues identificando el armónico en el que hay mayor energía, yo puedo saber a qué familia corresponde ese sonido. Por ejemplo, aquí tenemos unas especies de emballonuridos. Los emballonuridos se caracterizan porque emiten más energía en el segundo armónico,
Entonces acá observamos primero y segundo armónico y estamos observando, pues se percibe mejor en la imagen el segundo armónico. Y por acá tenemos un Cormura brevirostris que tiene varios armónicos y pues observamos que el segundo armónico es el que se visualiza mejor. No solamente calculamos estos parámetros, son un montón. Esto es una imagen es un artículo que está recién salidito del horno, al final le charlamos que Aida, Fabián y Dani hicieron parte pues, del equipo. Nada, como para comentarles que hay un montón de parámetros. Para mi trabajo yo tuve que calcular 41 parámetros acústicos por cada pulso, por cada alternación de frecuencia que detectábamos, ¿no? Es bastante tedioso. Ya para finalizar, y no menos importante, mencionarles que la bioacústica es una técnica complementaria a los métodos tradicionales. La bioacústica lo que me permite es, además de poder obtener datos en cuanto a comportamiento y ecología de los bichos, también me permite detectar una mayor cantidad de especies de murciélagos insectívoros aéreos que generalmente son subestimadas en los inventarios. Por ejemplo, este artículo de Meyer y colaboradores del 2011, él hace una comparación entre los métodos de detección de murciélagos de acuerdo como a su ensamble. Entonces tiene murciélagos insectívoros aéreos, frugívoros, espigadores y nectarívoros. Observamos en redes de niebla, que es el más utilizado, que la probabilidad de detección con redes de niebla de este ensamble es del 40%, mientras que con la detección acústica sube a casi un 75%. Y pues para los que vamos a campo, sabemos que ese 40% es entre comillas, ¿no? Muchas veces vamos a campo y llegamos con uno o sin ningún murciélago. Y cuando vamos con acústica, pues llega uno con súper listado. Entonces, nada, pues invitarlos a que se empapen un poquito de ese cuento. Para los que están aprendiendo en el semillero, pues que le metan la ficha porque eso es muy bacano y realmente es una herramienta súper útil. Es bueno saber que en el país se ha empezado a utilizar más y pues estamos como en un boom, ¿no? Ya entrando en materia de lo que consistió la pasantía, pues al ser pasantía yo tenía que cumplir unas competencias, entonces una de ellas era comprender las bases acústicas de la ecolocalización de los murciélagos insectívoros aéreos, familiarizarme con esos parámetros acústicos y el uso de herramientas de análisis y detección, adquirir destreza en la estimación de esos parámetros acústicos con estos software. Yo utilicé BatScope, BatExplorer y Raven Pro, y adquirir práctica, ¿no?, en la identificación de esas especies. El objetivo general del proyecto era hacer la identificación de las especies de murciélagos insectívoros aéreos mediante los datos acústicos obtenidos en la hidroeléctrica de Hidrosogamoso. Dentro de los objetivos específicos estaba hacer la identificación a nivel de familia o especie, hacer una caracterización cuantitativa y cualitativa de esos chillidos y esos parámetros acústicos asociados a cada especie o a cada zonotipo, y hacer una estimación o estimar la representatividad por cada localidad estudiada. Entonces, nosotros hicimos grabaciones desde febrero hasta diciembre del 2016. En mi proyecto yo analicé los datos de marzo a agosto. El proyecto se enmarcó en un proyecto de extensión de la Universidad Industrial de Santander con ISAGEN, que consistía en hacer el monitoreo de fauna terrestre existente en la franja de protección del embalse para la construcción de la hidroeléctrica de Sogamoso. Eso es muy cerquita de Bucaramanga. Para el área de estudio, pues es esta que se ve aquí en el mapita. Aquí se observa el embalse y las 6 localidades que están distribuidas en 3 municipios de Santander. Las localidades eran estas, era la Quebrada La Putana, la Quebrada Chafarota, Aguamieluda. Todas estaban como asociadas a unos cuerpos de agua, a pesar de que no siempre se instaló el detector cerca a esos cuerpos de agua, ¿no? Y cada una de estas localidades tenía como sus características, ¿no?, de uso y de estado de conservación de sus coberturas vegetales. El equipo que utilizamos, nosotros utilizamos un Backlogger M,
de la marca Elecon. Ese equipo se ubicó en un Other Box, en una cajita hermética para protegerlo del ambiente. Utilizamos un micrófono ultrasónico omnidireccional y hicimos este montaje que se observa en la figura. Instalamos el equipo en la base, levantamos el micrófono a una altura aproximada de 1 metro, 1,20 metros. El micrófono lo direccionamos en un ángulo de 45 grados respecto al eje vertical y pues siempre tratando de buscar como un espacio abierto de borde y nunca pues como un fondo, ¿no? Como un árbol. La idea era no generar como interferencia y ruido. Estas grabaciones se hicieron entre las 5:30 de la noche y las 5 de la mañana. Y bueno, para el análisis, pues ya les había mencionado, utilizamos 3 software, cada uno como para una cosa específica, ya enseguida les comento. La transformación de Fourier, en ese momento no teníamos como mucha capacidad de cómputo. Utilizamos una transformación de Fourier con una ventana de 512 muestras, un solapamiento del 95%, y solamente analizamos las secuencias acústicas en las que detectábamos mínimo 3 chillidos en fase de búsqueda. A esos chillidos les hicimos la extracción de los parámetros acústicos de manera manual, pues tratamos de hacerlo de manera semiautomática en Batch Explorer. Cuando teníamos dificultades lo hacíamos manual en Raven Pro. A cada uno de esos parámetros acústicos le calculamos unos estadísticos descriptivos, media, promedio, desviación estándar, e hicimos una descripción cualitativa y cuantitativa de esos pulsos. También hicimos la representatividad por localidad. Para hacer la aproximación taxonómica, en ese momento contábamos ya con una biblioteca de referencia, producto de la tesis de pregrado de mi codirector. Hizo grabaciones de referencia para, creo que fueron 11 especies, ahí en Santander, y pues las utilizamos de referencia, y también nos apoyamos en algunas bibliotecas de otros países en el Neotrópico. Pues desafortunadamente en el momento, pues, en Colombia no contamos con una biblioteca de sonidos para murciélagos, ¿no? Pues pública. Para finalizar, nosotros hicimos un análisis de clasificación Random Forest con el fin de corroborar esa aproximación taxonómica que estábamos haciendo. También hicimos una colaboración con el Instituto Federal de Bosques, Nieve y Paisaje en Suiza y con el investigador Martín Nobris. Ellos estaban trabajando en una nueva versión del BATScope 3.0 y querían incluir una biblioteca de sonidos de murciélagos del Neotrópico. Pues la idea del software era que el software nos hiciera una identificación automática o semiautomática mediante 3 algoritmos, y nosotros compartimos los datos que obtuvimos en el proyecto con ellos, y pues en ese proceso tuvimos que extraer, ellos nos pedían extraer 41, creo que eran 40 parámetros acústicos y por pulso, y eran más de 40 pulsos que seleccionábamos por cada tipo de alternación y por especie. Bueno, como resultados, nosotros obtuvimos un total de 7.119 secuencias acústicas con 553.5 horas de grabación, y eso tenía 217 gigas de información, que ahora, en su momento para mí eso era un montón. Ahora, pues ya 7 años después sé que eso no es nada. De todas esas secuencias acústicas, pues las analizamos todas y nos quedamos con 561, que son las que se ven aquí en la gráfica, y de esas 561 frecuencias nos quedamos con 7.741 chillidos, que tenían una buena relación señal-ruido, óptimos pues para hacer la extracción de parámetros. Cumpliendo pues con el primer objetivo, nosotros identificamos 19 especies de murciélagos insectívoros aéreos, distribuidos en 5 familias, 14 géneros. Identificamos también 15 zonotipos. Esta riqueza de especies corresponde al 45.2% de las especies con distribución potencial para el departamento de Santander. Y en la tabla que les muestro están resaltadas algunas especies que no teníamos en la biblioteca que se estaba construyendo en ese momento en la Universidad Industrial de Santander. Cumpliendo pues con el segundo objetivo,
nosotros hicimos una descripción por familia, pues una descripción por especies y por familia. Aquí mostramos como cuáles son los parámetros acústicos, es un resumen, ¿no? No están todos, pero aquí mostramos, por ejemplo, la duración, la frecuencia máxima, la frecuencia inicial, la frecuencia de máxima energía, el armónico de mayor energía, el número de secuencias y el número de chillidos por cada una de las especies. Y para las especies que tienen alternación de frecuencia, pues se hizo la separación también, la clasificación. Esta figurita que observan acá, esto es un espectrograma. Un espectrograma tiene en el eje X las frecuencias, en el eje Y las frecuencias, en el eje X el tiempo. Y pues estas son las imágenes de la tesis, ya no las hago así. Aquí hace falta un dato que es la intensidad, ¿no? Un espectrograma es una imagen tridimensional del sonido. Entonces hace falta la intensidad, que son estas gamitas de colores que en amarillo está reflejado en donde se emitió mayor energía, pues, en el pulso. Como para no entrar en hablarles pues, como de los parámetros de cada especie y de las comparaciones en general, mejor le anexé como esta diapositiva en donde les hago una breve como descripción de cuáles son como las principales características para identificar una especie de esa familia o para diferenciar entre familias. Entonces, las características acústicas de estas especies de embalonúridos son que presentan pulsos multiarmónicos y la mayor energía se presenta en el segundo armónico. Son pulsos de banda estrecha, o sea, usualmente tienen un componente fuerte de frecuencia constante y presentan algunas especies presentan alternaciones de frecuencia, por ejemplo, las del género Sacopteris, tienen frecuencias bajas y altas. Aquí un poquito como de lo que tuve que hacer en ese momento para poder hacer la aproximación taxonómica, pues fue empezar a revisar las bibliotecas que teníamos. En ese momento estaba Arias Aguilar, el artículo del 2018 en Brasil, Young en Panamá, la biblioteca del Ecuador, y pues hicimos una comparación. Aquí hay un dato interesante y es que de pronto los que nos acompañen en la charla, expertos en murciélagos, van a decir, hey, ese Citarosalepto, ¿qué hace por allá en Bucaramanga? Si ese bicho es del Amazonas y la Orinoquía. Y ese CF no va ahí. Bueno, esa especie la detectamos, hicimos la comparación y nos da para Citarosalepto, ¿verdad? La revisamos un montón y pues llegamos a la conclusión de que era la especie que más se parecía. Comparamos con los datos de Aguilar y Johnny, pues nos da. Hay que corroborarlo, ¿no? Tenemos solamente el dato acústico, entonces ahí sería hacer unos esfuerzos para ver si se puede capturar la especie y tener un bouncer, hacer unas grabaciones de referencia. Por aquí tengo resaltado también Cormura brevirostris. Ese Cormura lo detectamos con las 3 alternaciones de frecuencia y pues nuestros datos coincidían con los publicados en la Biblioteca del Ecuador. Aquí tenemos especies de la familia Vespertilionidae. Nosotros identificamos 4 especies en 3 géneros. Esta familia fue de las que más dolores de cabeza me dio pues, cuando estaba aprendiendo, porque es bastante difícil. Un consejo que le puedo dar, por ejemplo, a los chicos del semillero que están empezando a trabajar con Mursis y van a empezar a ver especies de esta familia, es que tengan en cuenta el tamaño corporal del murciélago y el entorno en el que están forrajeando. El tamaño corporal está pues inversamente relacionado con la frecuencia en que emiten, es decir, entre más grande es el murciélago, más abajo está la frecuencia en que emite. Entonces, por ejemplo, esta especie tiene un tamaño corporal más grande que este Myotis nigricans. O sea, entre más pequeño también está más arriba la frecuencia. Nada, eso es de sentarse, leer, comparar, preguntar, porque a mí personalmente me costó un montón. Pero pues hace parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Aquí están un poquito pues como las comparaciones que hacíamos para poder hacer esas asignaciones. Bueno, aquí no hay pues no hay como mucho. Utilizamos bibliotecas de Brasil, los datos de Brasil, de México y Ecuador para hacer la identificación de esas 4 especies de Vespertilionidae.
Las características de esta familia son que presentan el armónico de mayor, el primer armónico es el que presenta mayor energía. Usualmente utilizamos la frecuencia inicial, pues como para hacer las comparaciones, y la frecuencia de máxima energía o la frecuencia pico. Y ya, en la familia Noctilionidae, esta sí es, pues es de mis favoritas. Estos bichos son bastante interesantes porque los noctilios son murciélagos que se alimentan de insectos, pero también se alimentan de peces. Entonces es bastante interesante porque estos murciélagos van forrajeando en los bosques de galería y sobre los cuerpos de agua, y como observan tienen un componente de frecuencia modulado bastante pronunciado, y como les mencionaba hace un momento, este tipo de estructura es utilizada para la detección, para la clasificación y la localización. Entonces les permite a ellos detectar los peces que están sobre el cuerpo de agua, y hacen un barrido con las patas y el uropatagio y cazan los peces. Eso es brutal ver esos bichos pescando. El patrón acústico pues es fácil de diferenciar, es como una especie, tiene dos alternaciones de frecuencia y pues tienen como forma de bastoncito, ¿verdad? Pues hay una especie más grande que otra, entonces pues una emite mucho más abajo que la otra, que sería Noctilio leporinus. Este fue bastante fácil de diferenciar, no tiene pues como mucha dificultad. La familia Moloside y Mormópide, nosotros identificamos 5 especies de molosos distribuidos en 4 géneros, y una especie de mormópido que fue Mormops megalófila, que es este que está acá, que tiene una estructura como de una S acostadita, ¿no? De los molósidos, bueno, ya teníamos como una base, ¿no? Que había hecho mi codirector, ya él tenía grabaciones de referencia de Molossus bondae, que son como las dos especies que se solapan y que son al principio como difíciles de discriminar, ¿no? Porque los pulsos las diferentes pulsos de cada una de las alternaciones de frecuencia media, baja y alta se pueden solapar. De esta familia, pues para Moloside, lo más importante pues, es que es súper plástica, o sea, estos bichos son complejos, pueden emitir desde frecuencias muy moduladas, es loco. Con Orlando Fabián, que nos acompaña esta semana, la semana pasada estábamos revisando unos datos y pensamos primero que era un embalonúrido, después no, resulta que era un molósido, no, era este género, es una locura. Entonces hay que verlos con mucha lupa. Las especies de molósidos emiten, pues el armónico con mayor energía es el primero. Como les mencioné, tienen alternaciones de frecuencia. Algunas tienen hasta 3 alternaciones de frecuencia. Y tienen componentes de frecuencia modulada y de frecuencia constante y cuasi constante. Ya pues como finalizando el proceso de análisis, nosotros en ese momento identificamos 15 sonotipos. Los sonotipos son sonidos que no logramos asignar a una categoría taxonómica, o pues no los logramos bajar a nivel de especie. En este caso nosotros logramos identificar 8 a nivel de familia, en donde asociamos 6 a la familia Vespertilionidae, que son los que se observan acá en verdecito, y 2 a la familia Embalonuridae. Este sonotipo 6 posiblemente ahora pues ya viéndolo como con un poquito más de experiencia pensaría que puede ser un Sacopteris bilineata, y este sonotipo 24 ya lo hemos observado por ahí en otros datos de otros sitios. No hemos logrado pues como hacer una determinación, pero es un Sacopteris más grande que Sacopteris bilineata, o no sé si puede ser bueno, no, Balanopteris no es porque tiene alternación de frecuencia. Y pues los vespertiliónidos, que son complejos, ¿no? En ese momento no logré hacerle una asignación a estos sonotipos. Una recomendación es que cuando estén analizando sus datos, si no tienen suficiente información para hacer la aproximación taxonómica, no lo hagan. Déjenlo como sonotipo o déjenlo en familia. No hay que pues, como sentirnos tan confiados a la hora de analizar los datos acústicos.
y nunca hay que ver solo un pulso, sino que tenemos que ver toda la secuencia, todo el comportamiento, tomar medidas y echar lápiz y leer un montón. No hay que tomarlo como a la ligera, ¿no? No hay que tratar, un error que yo cometí al principio y me tocó empezar de nuevo el proceso, era que veía simplemente el espectrograma y este es este, y asignaba. Después no, me embalé. Eso estaba mal y me tocó empezar de nuevo. Ya para finalizar, hicimos un análisis de clasificación de Random Forest. Este análisis, pues, ya la tesis se fue, ¿no? Ya me gradué, pero yo sé que cometí un error gigante. El análisis me dio que, bueno, les cuento, para hacer la calibración del análisis nosotros utilizamos los datos de las bibliotecas de referencia que estimó mi codirector y algunos datos que teníamos certeza de que correspondían a esa especie. Entonces era cerca como el 30% de los datos, más los datos de la biblioteca de referencia. Hicimos una calibración del algoritmo y con el resto de los datos corrimos el Random Forest. Nos dio que teníamos una precisión estimada del 96%, eso es muy buena, y una tasa de error del 3.08%. A partir de este Random Forest, nosotros pues pudimos sacar esta tablita para identificar cuáles son las variables más importantes para la clasificación de las especies detectadas, y pues nos dice que la frecuencia de máxima energía y la frecuencia mínima eran las variables o los parámetros acústicos más importantes para hacer esa discriminación entre especies. Eso pues ya ahora viéndolo pues 7 años después me doy cuenta que está mal. Yo no puedo tener todos los datos de todas las familias ahí, sino que tengo que pues, hacer una discriminación por familia y en algunos casos de pronto por género, por ejemplo con los molósidos, para poder hacer este cálculo. Aquí posiblemente la mayoría de nuestros datos eran especies de vespertiliónidos y por eso nos dan que estas son las variables como más importantes. Estos datos también coincidieron pues con lo publicado en ese momento en la guía de murciélagos del Amazonas, que al final tiene una clave de identificación a partir de datos acústicos. Y ya para finalizar el último objetivo, que era estimar la representatividad por localidad, me puse a leer un poquito en ese momento y pues a entender un poquito todo esto como del uso de hábitat que le dan los murciélagos y decidí meterle como un plus a esto. Entonces, cumpliendo como con lo que me pedían en el proyecto, identificamos la riqueza de especies por cada una de las localidades y encontramos que 2 localidades presentaban la mayor riqueza de especies, que era la localidad del Ramo y la localidad Máquina y Resumidero, son estas que están acá. Y estas son revisando pues como la composición y las coberturas vegetales, como la disponibilidad y el hábitat de cada una de esas localidades, nos dimos cuenta que eran bastante contrastantes. Por ejemplo, la localidad del Ramo era una zona mucho más conservada y se conectaba ay, ¿cómo se llamaba eso? Con el cinturón de protección de los bosques del embalse. Y en contraste, la localidad de Máquina y Resumidero era una zona mucho más intervenida, las estoy confundiendo, es al contrario. El Ramo es la zona intervenida, y Máquina y Resumidero la zona conservada. Aquí se ve, pues de hecho se ve. Esta zona estaba muy intervenida y tenía muchos cultivos de aguacate, de plátanos, cítricos, potreros y demás. Entonces, curioso que son 2 zonas bastante contrastantes y pues ambas tienen una riqueza más o menos similar. Revisando ya pues un poquito los datos, encontramos, bueno, antes de esto pues les comento que hicimos una clasificación de acuerdo a las coberturas vegetales que tenía cada localidad y hicimos una asociación de acuerdo como al ambiente de forrajeo. Entonces asociamos los pastos arbolados, los rastrojos y los cultivos con espacios abiertos, los bosques riparios con espacios de borde y los bosques secundarios con espacios cerrados. Con esto hicimos pues como una clasificación y revisamos más o menos la composición de pues, la riqueza de especies en cada uno de los sitios. Entonces encontramos datos interesantes que, por ejemplo, en la zona más conservada encontramos una mayor riqueza de especies de la familia Vespertilionidae,
Encontramos también por acá las 2 especies de noctilios. Y en contraste, en la zona del ramo, que es una zona mucho más intervenida, empezamos a encontrar pues, casi todas las especies de la familia Ambalonuridae y Molosidae se registraron acá. Recordemos que las especies de estas familias, pues, por ejemplo, Sacopteris bilineata, Speropteris capleris y Macrotis, son especies que están mejor adaptadas para forrajear en espacios abiertos, y las zonas como con alto grado de intervención antrópica son, pues ellos las aprovechan mejor, ¿no? Ya para finalizar, estos son como los daticos que nosotros compartimos con WSL en Suiza. Enviamos 1572 pulsos de 16 especies. Ellos nos enviaron ahí como un certificado, nos enviaron una versión beta del software. Sin embargo, pues han pasado un montón de años y no sé realmente en qué quedó ese software. Ya para concluir, pues nosotros identificamos 34 sonotipos. De esos 34 sonotipos, 19 logramos identificar a nivel de especie, 9 a nivel de familia, y esos datos corresponden al 45.2% de las especies con distribución potencial para el departamento de Santander. Registramos parámetros acústicos regionales para las especies Centrointeris centralis, Cynomos planirostris, pues, que está por confirmar, Cítaros alepto, que también está por confirmar, la Cirusega, Noctilio leporinus y Rogesa io. Esto se almacenó en la biblioteca acústica de la universidad. Identificamos que las localidades con mayor riqueza de especies es la localidad El Ramo con 26 sonotipos y Máquina Resumidero con 22, y que las familias Molosidae y Emballonuridae son las que presentaron una mayor riqueza de especies, y pues eso lo asociábamos también como con el grado de intervención antrópica que se estaba presentando en las coberturas vegetales en cada una de esas localidades, y pues en ese momento estaba en construcción la hidroeléctrica. Ya para finalizar, nada, recomendarles este articulito, estándares para registrar señales de ecolocalización y construcción de bibliotecas de referencia de murciélagos en Colombia, que se revisen el número de biota colombiana, el número de acústica. En ese trabajo participamos pues con varios de los colegas aquí presentes, incluida su profe Dani. Y aquí les traigo como unos videitos de cómo hacer grabaciones de referencia. En este particular, esto es una línea de vuelo. Este videito lo grabamos con Omar Reyes cuando estaba haciendo su tesis de pregrado. Aquí estábamos implementando una línea de vuelo, un zipline. La línea de vuelo, pues hay que capturar el murciélago con redes de niebla. El murciélago hay que atarlo a esta estructura que se ve acá. Se utiliza nylon de pescar delgadito. Y pues nosotros buscamos una pendiente, ¿verdad? Hicimos el montaje, trazamos la línea, y pues mi compañero estaba en un extremo, yo en el otro, liberando el murciélago, y pues aquí está el videito. No sé si se escucha. No sé si se escucha la ecolocalización del murciélago. No, Jeff, no sé. No. ¿Cómo puedo hacer? No sé si de pronto alguno lo escuche. No sé cómo configurarlo para que tenga sonido. Bueno, es una lástima. Porque se escucha el murciélago ecolocando. Este de acá es una cámara de vuelo. La cámara de vuelo pues es un encierro que hacemos en un material que no nos genere ecos. Aquí utilizamos una especie de toldillo, y pues se libera el murciélago y se hacen las grabaciones durante el vuelo. Entonces aquí se puede ver un poquito mientras hacemos la grabación de referencia. Y también se escucha. Ay, lástima, el sonido. Otra de las técnicas es capturar el individuo, y se libera y pues se va siguiendo el individuo para grabarlo, ¿no? Esa es, pues cada técnica tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en esta nos quedamos sin el bouncer. En esta
puede cambiar la estructura del sonido del murciélago, pues debido pues al encierro o al estrés. Y en esta, pues también el murciélago se estresa un poco con el nudo que hay que hacerle, ¿no? Pero bueno, son las técnicas que hay. La recomendable es utilizar una o varias para tener como de dónde analizar datos, pues hacer una revisión. Por aquí esto es, no tengo grabación de esta, pero pues tengo por aquí una grabación así libre sobre una quebrada. Esto fue un trabajo que hicimos con Cuántico. Entonces ahí vamos observando en tiempo real en el celular el espectrograma y vamos viendo como las especies que van emitiendo, que están ahí en ese momento, que no las podemos ver. Y las escuchamos porque se hace la transformación en tiempo real. Otros trabajitos, y este es a modo de invitación, que esta invitación ya se la había hecho a Dani y a Fabián, hagámosela a Aida también. He estado trabajando en unas fichas acústicas por especie. Este es un ejemplo, tengo varias construidas a partir de grabaciones que he hecho en campo, algunas grabaciones de referencia. La idea es como empezar a construir un material así, tener la mayor cantidad de especies para que la gente que está empezando a trabajar con esto tenga como de dónde agarrarse, ¿no? Y pues nos hace falta bibliotecas de referencia. Aquí un espectrograma como, pues, aquí sí está completo, aquí sí está la intensidad, la frecuencia, el tiempo, y pues algunas especies de diferentes familias que he tenido la oportunidad de grabar en algunos trabajos en campo que he hecho. Estas son otras cositas que se pueden hacer con los datos acústicos. La bioacústica no es solamente para maximizar el inventario de especies de murciélagos, la bioacústica nos sirve para hacer un montón de análisis y, por ejemplo, acá lo utilizábamos para identificar cuáles eran las horas de mayor actividad de dos especies, en este caso Myotis nigricans y Molossus molossus, en donde vemos que pues, hay unas horas picos de actividad entre las 6 y las 7, pues, ya la mayoría lo sabíamos, pero pues con los datos acústicos podemos empezar a hacer eso y es bastante interesante. Por aquí tenemos una gráfica donde vemos los patrones de actividad por cada una de las fases lunares. Vemos cómo cambia abruptamente de cuarto creciente, cuarto menguante, en luna llena y en luna nueva, pues para algunas especies. Esto por aquí es un trabajo que hice recientemente. Fabián utilicé como de guía el artículo que salió en el número de acústica de Biota, un trabajo que publicó Fabián, que nos acompaña por ahí. Entonces aquí estábamos estimando con un GLM el uso general de coberturas de todas las especies que detectamos, y por aquí teníamos pues una especie, Peropteris macrotis. Entonces estábamos viendo o estábamos evaluando como cuáles eran las preferencias de uso de hábitat para esa especie, y observamos que esta especie pues, tiene mucha más actividad en plantaciones forestales, en los pastizales, que en plantaciones forestales y en bosques de galería, y también tiene mucha más actividad de fases terminales en esta cobertura. Entonces podemos inferir que está utilizando más los pastizales, las zonas abiertas, y está encontrando mucho más alimento en esta cobertura respecto a los otros dos pues, tratamientos que evaluábamos en ese trabajo. Cositas así, pues como sencillas de hacer, pero bastante interesantes que se pueden abordar a partir de estos datos. Y ya, pues eso sería como la presentación. Muchas gracias y aprovecho otra vez para agradecerle a mi profe, a la gente de la UIS, no sé si hay alguno por aquí, del Grupo de Estudios en Biodiversidad, a la gente de Cornell que nos facilitó la licencia en ese momento, a WSL, a Isagen y a mis chicos de Cuántico que sé que están por ahí escuchándome. Listo. Súper, Jefferson, mil gracias por esta dadivosidad en el conocimiento que tienes con la bioacústica de murciélagos, fenomenal, me encantó. Por aquí hay unas preguntas. Entonces, si quieren voy a leer primero las que tenemos acá en el chat y ya luego pues cada uno puede encender su micrófono y preguntarle a Jefferson, pues hay que aprovechar pues para hacer todas las preguntas que tengamos. Entonces nos dice Ana María Duque Rojas, ¿qué lenguaje de programación utilizan para calcular el espectrograma? Bueno, nosotros para hacer el cálculo del espectrograma lo hicimos con los software de análisis, ¿verdad? Hacemos una transformación de Fourier
esa la hicimos con BAT Explorer o Raven, entonces no utilizamos un lenguaje como tal. No sé en el algoritmo, no sé cómo funcione, ¿verdad? Para hacer el cálculo de la transformación de Fourier. Tengo algunos conocimientos básicos de qué es, pero más a detalle lo desconozco, te debo eso. Se puede utilizar R también para hacer estos análisis. Así que Dani ha explorado un poco más haciendo análisis en R con C-Wave y bueno, hay varios paquetes. Vale, mil gracias. Hay otra pregunta de Ana. ¿Estos programas que utilizan son de pago o licencia libre? Ok, Batscope es de licencia libre, sé que está la versión 4.0, sin embargo Batscope no es como tan sencillo de utilizar. Raven es libre, si tú tienes el correo institucional, le escribes a Cornell desde tu correo institucional y le pides la licencia y ellos te la van a enviar en una semana máximo, te están dando la licencia. Bat Explorer, que es de Helicon también, a mí me gusta mucho ese software, pero ese software sí es pago y es costoso. Eh, Ellos tienen unas licencias para una licencia estándar y una licencia para universitarios. También escribes desde tu correo institucional. Si quieren, les dejo el correíto por aquí de David Kohler, que es el que asigna las licencias. La licencia dura 1 año, pero la puedes renovar. Pues yo tengo 7 años utilizando el software. Entonces, y pues a muchos de mis colegas les he pasado el datico y todos lo tienen. Entonces, pues hay algunos pagos, hay otros que son gratuitos. Vale, hay otra. ¿Los parámetros que utilizan se calculan mediante los software presentados? Sí, los parámetros acústicos yo los calculé con Bat Explorer, que él me los saca de manera semiautomática. Por aquí tengo Bat Explorer. Dame un segundo, voy a aprovechar, abro el software y pues les muestro así brevemente. Yo ya quité compartir pantalla, no, estoy presentando, ¿cierto? Estás presentando, sí, señor. Dame un segundito. Esta es la interfaz de Bat Explorer, ¿verdad? Por aquí están presentando el Backlogger M2, que es la versión mejorada del equipo que utilicé yo. La desventaja de esto es que esos equipos son carísimos. Entonces, bueno, yo cargo mis datos, ¿verdad? Aquí yo, por ejemplo, ya tengo como algunos proyectos, ya, pues que ya tengo ahí como analizados. Entonces, cuando cargo mis datos, él me hace automáticamente la transformación de Fourier. Por ejemplo, aquí me está analizando cada uno de los audios que tengo cargados. Démosle un segundito. Listo. Entonces aquí me acaba de hacer la transformación de Fourier para todos los audios, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, abro este audio, aquí el software me hace una identificación de algunos pulsos, pero si se dan cuenta, como esto es automático, el software se puede equivocar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Empezar a revisar cada uno de esos pulsos y hacer la selección manual. Al hacer la selección manual, él me está calculando acá la duración, la frecuencia máxima, mínima, frecuencia pico, intensidad, hace una aproximación de la forma del pulso y otros parámetros. El software me permite hacer unas sugerencias de especie y te permite también, esto es algo que hemos estado explorando nosotros con Fabián, Angélica, unos chicos de Unillanos y con Dani Martínez, de empezar a construir como la biblioteca de referencia en este software. Entonces él te permite como poner los parámetros, poner una foto del bicho, hacer unas descripciones y poder hacer la sugerencia de especie para que cuando exportes tu matriz te quede la identificación de la especie. Este fue uno de los software que utilicé. El otro, entonces cuando yo no podía abrir había algunos audios que no los podía abrir aquí, pues por cosas raras, y tenía que hacer entonces la identificación manual. Entonces, por ejemplo, aquí, déjame abrir un audio acá. Entonces, este es el otro software, este es Raven, aquí hay que hacer todo muy manual, entonces yo tengo que calibrar cómo quiero que me haga la transformación de Fourier. Por ejemplo, acá, ya no me acuerdo en dónde, dame un segundo. Entonces, por ejemplo, acá
yo estimo el tamaño de la ventana para la transformación de Fourier, el tipo de ventana, el overlap, ¿verdad? Entonces yo calculo eso, cargo mis datos y él me hace la transformación de Fourier con esos parámetros que le estoy ingresando. Algo similar tengo que hacer acá en Raven. Entonces, pues acá, por ejemplo, tengo unos datos. Fabi, me disculpas que estoy utilizando tus datos, pero era el que tenía ahí en descargas. Entonces, por ejemplo, acá tengo arriba el oscilograma. Este software hay que configurarle todo, ¿no? Pero pues a mí me gusta mucho para hacer la identificación. Entonces, si quiero tomar los datos de este parámetro, pues hago una selección del pulso. Hay que tener como mucho tacto para hacer esto, medir muy bien, desestimar muy bien la frecuencia máxima, la frecuencia mínima, y pues me va calculando acá los parámetros y yo le puedo anexar las medidas, ¿no? Tiene un montón de medidas, que yo, pues, lo que quiero que me calcule y él me las estima. Entonces acá me calcula la frecuencia baja, la frecuencia alta, la frecuencia al 5%, al 95%, la frecuencia pico, eh, la energía, el inicio, el final, el delta del inicio y el final, que es la duración del pulso, y yo puedo poner algunas columnas para, por ejemplo, identificar la especie, si es un intervalo de pulso y algunas pues observaciones. Pues básicamente el proceso era este, entonces selecciono un pulso, selecciono el otro, e ir mirando que corresponda a la fase de búsqueda, no confundir un pulso de fase de búsqueda con uno de aproximación, porque pues ya le estoy metiendo ruido al análisis, mirar muy bien que sea, pues, que correspondan al mismo pase. Entonces es un proceso lento, muy lento. Al principio yo me podía gastar media hora con un audio, ahora pues puedo analizar audios en tal vez 1 minuto, 2 minutos, dependiendo pues si conozco o no conozco el patrón, ¿no? Me puedo gastar media hora todavía. No sé si ahí contesto como tu pregunta, creo que sí. Esa era de Ana, sí. La respuesta que diste está muy relacionado con la pregunta de David Luna, que dice, ¿la segmentación de los chillidos en las grabaciones es manual o está automatizada de alguna forma? Ya. Bueno, para la segmentación, yo no segmenté, para hacer este ejercicio que les acabo de mostrar con esos dos software, yo no segmenté. En Raven puedo cortar. Creo que en Bat Explorer también puedo empezar a eliminar ruido. La segmentación que hice, yo la hice específicamente para el laboratorio en Suiza. Entonces, esa segmentación la hice con Batscope 3.0. Batscope me permite hacer parte de la segmentación automática, pero después tienes que empezar a hacerla manual. Entonces, para eso sí yo tenía que cada uno de los pulsos ir, seleccionarlo y cortarlo de acuerdo a los parámetros y a las indicaciones que me dieron en el laboratorio. Y tenía que extraerle 41 parámetros. Entonces, para ese último componente fue un trabajo manual, total. Vale, sí. Bueno, no hay más preguntas aquí escritas. Si alguien quiere, puede eh, encender su micrófono y le pregunta a Jefferson todo lo que quiera. Hay que aprovechar. Hola, yo tengo una pregunta. Hola Juan, cuéntame. Lo que pasa es que yo he tenido muchos problemas, pues como preguntándome cosas a veces cuando uno está tratando de hacer análisis de acústicos y es, por ejemplo, ¿qué hiciste tú con el ruido de fondo? ¿Nunca tuviste? ¿Cómo hiciste o tus grabaciones fueron muy bien estandarizadas o qué? Pues porque, por ejemplo, yo tengo muchas grabaciones que son muy disparejas, las mías trato de que queden muy limpias, a veces no lo logro y cojo grabaciones que han hecho ya desde hace ratico con equipos muy antiguos y pues están un montón de ruido, entonces uno queda como... Sí, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Y es que cuando hay demasiado ruido, cuando la grabación no es de buena calidad, o sea, no tiene una buena calidad señal ruido, pues no podemos utilizarla, ¿no? Por lo menos para extraer parámetros. De pronto la podemos utilizar para identificar una especie pues, que uno ya conozca o que no sea tan compleja, pero si tenemos que extraer parámetros, eso sí o sí te va a generar ruidos. Yo en ese momento las descartaba, entonces si te das cuenta en la presentación, yo tenía más de 7.000 secuencias, pero esas 7.000 secuencias
al final me quedé con 561. Si te das cuenta, fue un montón de información pues, que tuve que analizar, pero no tenía pues, la calidad para hacer la extracción de parámetros, ¿verdad? Yo podía identificar algunas especies ahí, pero no me servía para extraer parámetros. Entonces, establecí como un umbral de intensidad y de relación señal-ruido, y las grabaciones que no lo cumplían las descartaba. Igual las grabaciones en las que no detectaba mínimo 3 seguidos en fase de búsqueda, también las descartaba para la extracción de esos parámetros. Sí, yo tuve también, por ejemplo, hay en una localidad que aparece con pocos datos, creo que tiene como 26 secuencias, fue en temporada de lluvia. Entonces en temporada de lluvia eso es un ruido brutal, y llovía como 4 días a la semana, pues, todas las semanas. El equipo estuvo un mes en ese sitio, y la mayoría de información pues se perdió porque era puro ruido, no se podía identificar nada. Sé que con R hay unos paquetes que te permiten tratar como de hacer esa separación y salvar un poco los datos, pero yo en lo personal no me he sentido obligado a explorarlo, de pronto por el tipo de trabajo que estoy haciendo actualmente. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? A ver. Hola, yo tengo una preguntita por acá. Sí, cuéntame, Tomás. Sí, primero muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante, aprendí un montón también. Te quería preguntar, ¿tú cómo calculas abundancias relativas? ¿Con cada señal o tienes otra metodología? Uy, ese tema de las abundancias relativas, yo no lo he calculado, no me he metido en el tema de las abundancias relativas. Creo que Dani lo ha hecho, ¿no? En la presentación del Congreso vi que lo abordaste. Pues lo primero que uno empieza a leer de esto es que con acústica uno no puede determinar abundancias, y pues hay como unas formas como de saltarse la regla. Pero no, Tomás, no he tenido que hacer el cálculo. He hecho estimaciones de actividad, haciendo conteos de fases de búsqueda, aproximación, fase terminal dentro de cada secuencia, entonces teniendo en cuenta como el número de pases y el número de pulsos. Pero no me he metido a hacer cálculos de abundancia relativa. Vale, gracias. Yo, por ejemplo, lo que hice Tomás con el trabajo fue, porque ahí el iba a individualizar precisamente para poder decir, voy a tomar esto como un dato individual a este otro. Entonces yo seguía a Estrada y colaboradores, el trabajo que publicaron, eso fue del 2012, creo que fue ese trabajo, del 2008, ya no recuerdo bien, te voy a pasar la publicación. Y lo que hicimos fue considerar que un pulso se lo separábamos de otro si tenía una distancia de 3 veces el intervalo del pulso anterior. Es decir, teníamos una secuencia con unos pulsos, pues en este caso, pues en fase de búsqueda. Entonces teníamos una secuencia con unos pulsos que tenían unos intervalos, pues de pulso específicos a esa secuencia. Entonces los individualizábamos entre ellos a partir de que la siguiente secuencia que encontrábamos, entonces estaba separada 3 veces ese intervalo de pulso que inicialmente habíamos encontrado. Entonces así empezamos a individualizar los pulsos como tal, y ya con eso hicimos pues como toda el componente estadístico, porque pienso yo que ese es precisamente el tema para poder determinar esas abundancias. Pues igual eso todavía está en construcción, ¿cierto? Pues o sea, no es que digamos que sí o sí ya eso es un dato absoluto. Esa es como la propuesta que tenían esos autores. Entonces nosotros en el trabajo lo que hicimos fue como tomar esa propuesta para poder examinar los datos que teníamos. Gracias, Dani. Yo lo que he visto que hacen mucho aquí en Europa es que trabajan con backpasses y dividen toda la secuencia donde se grabaron sonidos en intervalos estandarizados de 5 segundos, y después hacen un conteo de los backpasses en las secuencias, de los backpasses que tienen, y con esto calculan las abundancias relativas. Ah, súper, mira, bueno, esa es otra forma. Sí, Genial. esa es la que yo pues conocía, pero nunca he tenido que, o nunca me he puesto pues a
a hacerlo. Es que toma mucho tiempo. Sí, aún no hay un consenso, es Ujú. algo que se está... Sí, no sé de pronto Aida, si aún no está por acá y de pronto em, haya tenido la experiencia con abundancias relativas. Hola. Digamos que dentro de los datos que yo he venido tomando, estoy haciendo el intento justamente de calcular no actividad relativa, no abundancia relativa, sino algo como relacionado con la actividad, justamente intentando en grabaciones de tamaño estandarizado de 5 segundos y medir, por ejemplo, el número de pasos en ese tipo de grabaciones por hora, por especie. Algo que hice en el último trabajo en donde pude hacer grabaciones fue hacer un muestreo espacialmente explícito, también con tiempo, un tiempo fijo. Entonces hacía grabaciones pues, cada cierta distancia de cierto tiempo y pues iba analizando esos datos y pues yo no lo tomé como de pronto datos de abundancia, sino como de actividad, sí, como actividad relativa. Pero sí, pues no, eso ha sido como lo más cercano que he tratado de abordarlo. Re bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Están muy tímidos. Mucho. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, Jefferson, no, pues mil gracias por este espacio, porque nos sacaste este rato, este momento tan importante para nosotros. A todos los que asistieron, pues mil gracias. Voy a empezar a enviar invitaciones precisamente a muchos colegas de los que son también unos expertos en bioacústica para invitarlos a que participen pues en este espacio académico con estos chicos que están en formación para que nos cuenten sus experiencias y así pues ir nutriendo también el trabajo que se está haciendo y qué bueno pues poder empezar a hacer ejercicios colaborativos pues porque chévere que ya se está dando también como esta escuela, hay estudiantes, poder meter a los estudiantes pues como en todo esto me parece que estamos en un momento muy oportuno precisamente, pues porque desde hacía mucho rato, digamos que se venía haciendo pues como bioacústica, pero no había como muchos esfuerzos y ahorita sí hay mucha motivación en eso, entonces pienso que es el escenario perfecto para empezar a trabajar. Respecto a lo que contaba ahorita Jefferson de no hay bibliotecas, bueno, esperamos que prontamente ya podamos lanzar al aire la biblioteca El Banco de Sonidos del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, que fue el proyecto que nos aprobaron, pues este es un proyecto interno de la institución. Estamos pues trabajando mucho con eso, es muy chévere mirar lo que decía Jefferson de las fichas, estamos organizando los protocolos para precisamente depositar allí la información y poder llevarla también al repositorio, porque la idea es pues estamos con un ingeniero ya trabajando para poder llevar esos datos al aire libres y como los registros que nosotros hemos tenido y los que pues otras personas están contribuyendo también pues como para crecer ese banco y poder salir pues como al aire con unos datos bien nutridos y bueno, y un buen pool de datos. Entonces, bienvenidos también a esa propuesta y a partir de ahí pues si podamos unir pues como nuestros esfuerzos y contribuir en eso sería maravilloso. Entonces, bueno, les deseo una feliz noche. Este es un espacio del Centro de Ciencia, Museo de Ciencias Naturales de La Salle, del Instituto Tecnológico Metropolitano. Bueno, pues los créditos que hay que dar oficiales de la institución. Mil gracias. Les deseamos una feliz noche. Mil gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos por asistir. Chao. Gracias, Dani, nuevamente por la invitación. Chao, gracias. A ustedes muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao.